Bienvenidas y bienvenidos a mi nuevo podcast, Tu Compañía. Yo soy Amanda Pizarro o Amandis, como prefieras llamarme. Es un gusto escucharnos de nuevo y acompañarnos. Y bueno, quería comentarles y recuerden que pueden dejar abajito en los comentarios, pueden participar enviando consejos o temas de los cuales les gustaría que habláramos, para que luego pueda yo responder sus preguntas o temas de los cuales quieran hablar. El capítulo de hoy se tratará acerca de mi experiencia de ir al psicólogo y al psiquiatra. Bueno, en mi familia jamás ha sido un tabú el tema de ir al psicólogo. Bueno, hace años atrás que mi familia siempre ha sido así, ya que mi papá es psicólogo, entonces años atrás nunca nos crió de una forma de ver como prohibido o un tema de locos ir al psicólogo. Siempre fue algo muy, muy, muy normal en mi familia y algo muy necesario para todos y todas nosotras. Entonces nos acostumbramos mucho a hablar de la psicología, aprender más sobre la psicología y básicamente todo este mundo, ¿no? Como de lo que es lo psicológico, la salud mental. Y todo esto gracias a que mi papá es psicólogo. Entonces yo la verdad es que empecé a ir al psicólogo cuando tenía aproximadamente 11 años, porque, bueno, es un poco extraño todo esto, pero empecé a ir porque cuando pequeña yo iba a dormir a mi cama y pensaba que algo iba a hacernos morir. Por ejemplo, soñaba que iba a haber un avión, que iba a caer cualquier cosa, una muralla, o que básicamente iba a entrar un ladrón y nos iba a matar, como que yo pensaba que nos íbamos a morir todo el tiempo, y mi papá siempre nos dijo, cuando ustedes quieran ir al psicólogo, me dicen y vamos, pero a ustedes les tiene que nacer básicamente ir al psicólogo. Lo cual era igual difícil para una niña de 11 años poder decir, vaya, sí, yo quiero ir al psicólogo. De todas formas yo le dije, papá, quiero ir al psicólogo. Bueno, y resulta que yo empecé a ir con una psicóloga y esta psicóloga era muy como estricta, un poco exigente en su forma de ser y básicamente era como un poco exigente y también era de una forma de ver la vida un poco dura, digamos, como un poco exigente, como dije delante. Entonces, claro, yo empecé a ir y llegó un tiempo donde dejé de ir, luego volví a ir unos años después, volví a ir unos años después y así iba año por año y luego ya llegó la pandemia y volví con ella como psicóloga. Volví con ella ya que yo decidí que era mejor para mí porque la conozco desde hace mucho tiempo y dije, bueno, voy a volver con ella ya que ella me conoce y en realidad no le tengo que contar así toda mi historia a otro psicólogo o a otra psicóloga. Pero esto no es cierto porque cuando uno va a una psicóloga o un psicólogo nuevo, uno no tiene que contarle todo de nuevo porque estamos contándole nuestra historia desde nuestro presente. Entonces el futuro, el presente y nuestro pasado lo vemos muy distinto a medida que vayamos creciendo. Entonces sería contarles nuestro pasado, nuestras historias de vida desde un punto de vista desde nuestro presente. Pero bueno, yo tenía una idea muy errónea acerca de eso. Entonces empecé a ir a esta psicóloga de nuevo en la pandemia y yo me sentía muy presionada, yo me sentía demasiado mal, me sentía como muy exigida por ella y no me di cuenta de esto hasta que fue muy loco porque yo empecé a básicamente ir a la psicóloga 2 veces por semana porque ya yo les dije a mis papás que estaba muy mal y empecé a ir gracias a que ellos me apoyaron y me dieron todo su contención y su apoyo, pero resulta que yo lloraba todas las noches, lloraba todos los días, pero en la noche, así lloraba, no sé si en el podcast anterior se acuerdan de que yo dije que mi momento más vulnerable es en la noche. Entonces, claro, yo lloraba y básicamente sentía que cuando tenía una sesión con la psicóloga, yo le decía lo que ella quería escuchar y sentía la presión por parte de la psicóloga de yo ser fuerte, de yo ser independiente, de yo poder salir adelante sola, que no necesito contención, no necesito de mi papá, ni de mi mamá, ni de nadie, porque yo ya estoy grande y madura
Entonces era de esa visión la psicóloga. Entonces resulta que yo estaba yendo a esta psicóloga y, como les contaba, yo lloraba todas las noches, todas las noches. Era una cosa, un ciclo vicioso que no paraba, no paraba, no paraba. Y era terrible para mí en ese momento sufrir sola. Y ya llegó un momento en donde hubo un punto de quiebre, en el cual es súper personal y hubo un punto de quiebre muy fuerte en mí misma. Y mi papá y mi mamá básicamente dijeron, ya no más, no vas a ir con esta psicóloga, decide cuál vas a ir de nuevo, pero tienes que cambiar de psicóloga, sí o sí. Entonces, bueno, yo les dije como, bueno, voy a cambiar. Igual me costó, ya que yo estaba muy acostumbrada a este tipo de psicología, a este tipo de psicóloga, a este tipo de atención de parte de ella, la forma en la que ella atendía, yo estaba muy acostumbrada. Entonces yo estaba muy acostumbrada a la forma que ella tenía de ser conmigo. Eh, entonces no quería cambiarme de psicóloga, pero mis papás dijeron que no, que era lo necesario. Entonces yo dije, bueno, y decidí escribirle por WhatsApp a mi psicóloga. Es más, si yo tuviera el mensaje que ella me envió después, yo se los mostraría a ustedes, se los leería. En donde ella me dijo como, bueno, básicamente yo le dije, no quiero tener más sesiones con usted, y no le expliqué por qué, no le dije que quería cambiar de psicóloga, no le dije absolutamente nada. Y me dijo como básicamente que no me dejara manipular por los demás, que como yo me dejaba manipular por todas las personas que me rodeaban, que por qué yo iba a dejar de ir a sesiones con ella. Y fue súper doloroso lo que decía el mensaje, como que yo estaba cometiendo un error porque básicamente no estaba confiando en ella y que estaba dejándome manipular por los demás, es decir, por mi mamá y mi papá. Y yo lo único que quería era cambiarme de psicóloga nada más y recibí todo eso gratuitamente de ella. Entonces fue muy poco profesional de parte de ella. Y bueno, la verdad es que yo simplemente no estaba tan mal como para recibir ese mensaje de una forma, digamos, que me afectara demasiado. La verdad es que yo no le respondí de vuelta. Yo no le respondí de vuelta porque dije, ¿qué le voy a decir a ella? O sea, básicamente no es necesario decirle nada a ella, ya que siento que si le digo algo ya no va a cambiar de opinión, entonces lo mejor es mi silencio para que ella misma se dé cuenta de lo que hizo, que está mal. ¿Se entiende? Entonces preferí como que viera mi silencio y se diera cuenta de que podría haberme herido en serio. Si yo hubiese estado más vulnerable, su mensaje me hubiese llegado muy fuerte, muy fuerte. Y eso fue súper poco profesional, básicamente. Eh, Fue súper malo y, bueno, ni les cuento cómo estaba mi mamá, mi papá de molestos. Y la verdad es que yo no estaba acostumbrada a otro tipo de psicóloga, pero es muy importante encontrar un psicólogo o psicóloga que se acomode a ti y a tus necesidades, a lo que tú necesitas en ese momento, a la contención que tú necesitas en ese momento también, ese espacio como de hogareño, no sé si se entiende, ese espacio como de hogar, ese espacio de contención, ese espacio de confianza sobre todas las cosas, de que tú puedes confiar en esta persona que te va a entender, que te va a comprender y no solamente te va a presionar y te va a decir las cosas que tienes que hacer, sino que también las va a aceptar como parte de un proceso en el que estás viviendo. Entonces yo encontré a una psicóloga que me acomodaba y con ella en realidad he podido cumplir todo el proceso que llevo hasta ahora. Y todo este proceso ha sido desde un punto de vista desde el amor y no desde la autoexigencia como la otra psicóloga. Por ejemplo, la psicóloga, no sé, llamémosla la psicóloga Pepita y esta la psicóloga Claudita. Entonces la psicóloga Claudita me ha ayudado a ir desde el amor propio, desde un proceso en el que tengo que dejarme contener, está bien dejarse contener por los que te aman. Y la otra psicóloga Pepita me decía básicamente que no estaba bien eso. Este es mi punto de vista básicamente porque es subjetivo, pero esto es lo que yo entendía de lo que ella me decía. Y la psicóloga Pepita creía que yo tenía que ser independiente, que yo no tenía que en el fondo dejarme contener a esta edad y que yo tenía que simplemente salir adelante y al mundo sola. En resumen, muy en resumida
en resumidas partes. Esto se los cuento como parte de la historia para que conozcan un poquito más de dónde viene todo lo que les estoy diciendo y que sepan que todo esto yo lo he pasado estas experiencias, han sido malas, han sido buenas, y por eso es tan importante encontrar una psicóloga o un psicólogo que se acomode a ti, que tú te sientas bienvenido con esa persona, que sientas como un feeling, un match, como dicen, que sientas ese, ok, este es mi lugar, con esta persona yo me puedo entender, ¿se entiende? Y por más que no significa que esta psicóloga o psicólogo te diga las cosas que tú quieres escuchar, porque eso no sería terapia básicamente, sino que básicamente es que tengas un sentido como de lo propio y que puedas decir, ok, esto se siente como hogareño, se siente desde el amor, desde el que estoy viviendo mi proceso. Bueno, y varias veces hablando de este tema de cómo saber si yo tengo que ir al psicólogo, tengo que ir a la psicóloga, si tengo esta necesidad de ir realmente. Bueno, les cuento que varias veces hablando con distintos tipos de personas que me rodean y que yo conozco, me hablan acerca de no saber si es bueno hablar las cosas o no. No saben si decir sus problemas o no, porque no quieren preocupar a los demás, porque además si la otra persona, por ejemplo, está mal y yo le estoy contando mis problemas, no quieren ahogar a esa persona, porque si una persona está mal, tú no quieres ahogar a esa persona con más problemas que son personales. ¿Se entiende? Entonces, claramente que no es lo ideal. Y uno se empieza a sentir culpable y empiezas a caer en un hoyo, cada vez más profundo. Y está súper bien, la verdad, sentir eso, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Es por eso, y es por ese motivo y por esa razón, que decidí ir al psicólogo, a la psicóloga, decidir hablar con un profesional que básicamente está preparado para poder escuchar qué es lo que te aqueja internamente. Porque si no, yo me sentía culpable, me sentía que nadie me escuchaba, que nadie me le importaba, que yo tenía que pasar por todo este proceso sola. Y no es cierto, tú no tienes por qué pasar este proceso solo, sola, no tienes que hacerlo. Una cosa es que el sistema de la salud mental no es accesible para todos y eso está muy mal, pero tienes que saber que no tienes que pasar por esto solo o sola. El acompañamiento terapéutico ha sido, en realidad para mí, todo un proceso. Hay veces que ni siquiera he querido ir, en realidad, a hablar con la psicóloga porque no tengo ganas de hablar, no me dan ganas de contar mis cosas, siento que no quiero desgastarme emocionalmente también hablando mis cosas, porque también es un desgaste emocional muy grande tener que hablar tus cosas. Entonces, de mi experiencia yo les cuento que ha sido súper difícil el proceso psicológico en mi caso, y es todo un proceso que hay que hacer, hay que estar súper comprometidos y comprometidas con el hecho de ya, yo voy a ir al psicólogo, voy a ir a la psicóloga y me voy a hacer cargo de mi salud mental. Es toda una decisión, no es fácil ir, no es fácil admitir todas las cosas que nos están pasando internamente. Entonces, cuando uno a veces va a la psicóloga, al psicólogo, realmente hay días que uno no tiene ganas de hablar, hay ganas, de verdad, cero ganas, y es cuando más uno tiene que hablar. Hay más cosas guardadas para decir y es por eso que como que uno se traba, y cuando te trabas con las cosas que básicamente tienes por decir es cuando dices, no, yo no quiero ir a hablar con la psicóloga ni con el psicólogo, no quiero ir a mi sesión de terapia, y es porque estás como trabado con todas esas cosas que no puedes decir. Y también hay veces, no les voy a mentir, también hay veces en las cuales yo he sentido que nadie me quiere escuchar y que a nadie le importo y que simplemente le estoy prácticamente pagando a una persona para que me escuche y me ayude, porque si no, nadie me querría ayudar. Pero no es verdad, eso no es cierto, eso es una construcción de mente que nos hacemos, porque ya parte del proceso de ir a la psicóloga y de ir al psicólogo es que tus padres, tu familia o quienes tengas a tu lado que te amen, te apoyen en este proceso y te incentiven a ir, te contengan y en todo este proceso básicamente. Entonces es todo un equipo que está detrás tuyo básicamente ayudándote a todo esto. Ahora, vamos a la otra parte, que es la del psiquiatra, que fue lo más difícil, porque les voy a contar mi historia, de que mi familia estaba muy normalizado ir al psiquiatra y tomar los medicamentos necesarios o correspondientes y que les podían ayudar en esos momentos,
que necesitaban o que básicamente sentían que les podían ayudar y que les recetaban. Y toda mi familia lo veía como algo normal, lo aceptaban, pero yo me negaba rotundamente a esto. No quería hablar del tema de las pastillas. Realmente cuando mi papá o mi mamá intentaban ayudarme y decían, hija, vamos a ver al psiquiatra, por favor, te pueden ayudar con medicamentos especiales para tus necesidades, digamos. Y yo sentía que las pastillas me iban a tapar o me iban a manipular emociones por completo. O al menos eso era lo que yo pensaba y realmente estaba como súper convencida de que era así. Y eso que en mi familia nunca fue un tabú, nunca fue un tema que no se podía hablar, siempre fue muy normal. Y esto estoy hablando de antes de la pandemia, porque en la pandemia todos nos hemos hecho más conscientes acerca de lo que es la salud mental. Entonces yo sentía que las pastillas me iban a dejar en otro estado y me iban a dejar como, o me iba a ser adicta a las pastillas. Y eso la verdad me aterraba, era una cosa que ni siquiera podía hablarla, porque sentía que era falso, que era como una droga, que no era real básicamente, que me iba a hacer sentir bien básicamente, pero porque yo no fui lo suficientemente capaz de salir adelante yo sola, yo misma. ¿Se entiende? Yo decía, no, pero es que yo tengo que salir adelante por mí misma, tengo que ser fuerte, tengo que ser valiente y no depender de un medicamento. Pero yo les quiero decir algo y les quiero recordar algo, porque probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, y es que yo sé que hay un montón en Pinterest, por ejemplo, de Pinterest, hay muchos videos, hay muchas fotos, hay muchos podcasts incluso, hay muchos videos en YouTube, etcétera, de cosas positivas, estilos de vida positivos, y un montón de videos de cómo tener una mejor rutina y de cómo salir adelante. Pero no están así, ¿saben? Como que no me malinterpreten, porque esos videos yo los amo y aportan mucho a nuestra vida. Pero no es tan real lo que nos muestran en esos videos. ¿Por qué? Porque es algo muy lograble y se puede hacer, pero es importante saber que podemos con todo lo que queremos. Podemos hacer todas esas rutinas, podemos lograr todo lo que nos proponemos, podemos hacer todas esas cosas y esas rutinas fitness, tener una vida sana. Entonces podemos con todo lo que queremos, pero no con todo a la vez. Hay que ir paso a paso. Pasitos de bebés. Porque, les repito, podemos con todo lo que queremos, pero no con todo a la vez. Por lo tanto, hay que ir paso a paso. No hay que apurar las cosas, y eso es algo que yo todavía estoy aprendiendo, porque yo también apuro mucho las cosas, siento que se me va a acabar el tiempo, y siendo tan joven, aún así siento que no voy a ser lo suficientemente buena, que tengo que poder con todo a la vez porque soy joven, porque tengo que aprovechar el tiempo de que soy joven y soy valiente y tengo sueños por cumplir, pero no es así, porque uno no puede como persona con todo a la vez. Seas súper fuerte, seas la persona más fuerte del mundo o la persona más madura del mundo, no podemos con todo a la vez. Entonces, finalmente, terminé aceptando un poco indecisa, como que terminé aceptando que iba a ir al psiquiatra, bueno, ya voy a ir al psiquiatra, pero en realidad no tenía ganas de ir al psiquiatra. Pero terminé aceptándolo ya que me encontraba en un estado en el que ya ni siquiera podía decidir por mí misma si lo que yo decidía estaba bien para mí, ¿se entiende? Entonces yo dejé que mis papás, mi papá y mi mamá, tomaran la decisión por mí. En este caso, porque ellos saben también lo que necesito yo para que me ayuden, ellos ya sabían, y yo solamente estaba siendo testaruda con este tema. Entonces terminé aceptando ir al psiquiatra, probar solamente, para ver cómo me iba. Y bueno, la primera vez que fui fue súper extraño, fue como que yo sentía mucha curiosidad y mucha ansiedad acerca de, uy, ¿qué me van a recetar? Porque, ¿qué me está viendo el que yo necesito? ¿Qué tipo de pastillas necesito por lo que me está pasando? Porque ni yo lo entiendo. Entonces fue súper extraño, al principio no me sentía para nada a gusto, para nada. Yo de verdad seguía en desacuerdo con lo de las pastillas y todo el tema. Y luego fui viendo de a poquito cambios para mejor cuando empecé a tomar estos medicamentos y me di cuenta de algo. Poco a poquito fui como teniendo estos medicamentos y adaptándome a ellos y claro, me causaban al principio mucho sueño, otros me daban sensaciones muy extrañas, pero nada malo, ¿se entiende? Como que me daban
distintos tipos de síntomas. Estaba muy relajada, por ejemplo, yo en ese momento no sabía lo que era estar relajada mentalmente hablando. Estaba todo el tiempo con ansiedad, todo el tiempo con mucha depresión, entonces no sabía lo que era estar tranquila y feliz, básicamente, como que llevaba muchísimo tiempo estando tan mal que ya no sabía lo que era estar bien. Y creo que a muchos y a muchas les ha pasado eso, que es como, wow, estoy siendo muy feliz, en algún momento se va a estropear todo esto, ¿está bien lo que yo estoy sintiendo? ¿Me merezco todo esto? Porque es muy extraño, se siente muy ajeno a uno, una vez que has estado muy, muy, muy mal por mucho tiempo. Entonces, claro, es súper complicado saber que sí nos merecemos esa felicidad, sí nos merecemos todo lo que estamos viviendo. Y está bien si es con ayuda de medicamentos, porque los medicamentos no son para siempre, son por un proceso, un tiempo hasta que ya nos encontremos más estables, y cuando nos encontramos más estables ya vamos dejándolos de a poquito, y luego ya nos regulamos y estamos mejor. Entonces tampoco es algo que se utilice para toda la vida, generalmente, o en mi caso al menos. Entonces luego fui viendo cambios para mejor. Pero lo más importante es entregarse positivamente de alguna manera al proceso de los medicamentos. Y lo sé, es difícil aceptar el tratamiento psiquiátrico. Lo sé, es muy difícil aceptarlo. Aceptar que sí necesitamos ayuda externa para poder estar bien y no porque no significa que nosotros no pudimos salir adelante por nosotros mismos. No significa eso. Significa que necesitamos una ayuda, porque somos humanos y los humanos no podemos con todo a la vez, como yo les decía adelante. Y está bien recibir ayuda, está bien, no está mal. Y hasta el día de hoy hemos tenido que, por ejemplo, yo he tenido que cambiar ciertos medicamentos. Es todo como un proceso en el que a veces algunos medicamentos sí te sirven, otros no te sirven tan bien. Tienes, no sé, 3 meses de prueba con unos medicamentos y luego no te sirven tanto, entonces cambian a otro medicamento. Y tampoco es invasivo para el cuerpo, porque el psiquiatra, depende del profesional, pero en mi caso es muy profesional mi psiquiatra, entonces él va viendo qué es lo que yo voy necesitando y nada que sea muy invasivo para mí, ni que me cambie todos los químicos demasiado rápido en mi cerebro, ¿se entiende? Y en mi cuerpo y en todos los efectos que puede tener un medicamento. ¿Y todo esto por qué? Porque básicamente yo todavía tengo, por ejemplo, a veces me dan muchas crisis seguidas en la noche. Me dan muchas crisis seguidas noche tras noche tras noche a las oleadas. No sé si se acuerdan los que escucharon el podcast anterior, el primer capítulo, las oleadas. ¿Se acuerdan de las oleadas? Bueno, tengo muchas oleadas en la noche. Y claro, esto yo se lo comento al psiquiatra y él va viendo qué medicamentos sí me van ayudando o aumenta una dosis o disminuye otra dosis. Y así él va sabiendo qué es lo mejor para encontrar un equilibrio, digamos, entre nosotros, entre nuestro cuerpo, entre nuestra mente, y que nada sea muy invasivo, y es muy bueno, la verdad, ese tipo de equilibrio. También es demasiado importante, y quiero que sepan que es muy importante la constancia que requiere tomarse en serio el proceso y lo difícil que es realmente. A mí me costó demasiado tomarme en serio que yo tenía depresión, que yo tenía una enfermedad, en este momento estoy viviendo una enfermedad. Me costó mucho, mucho ser consciente porque yo era una persona muy productiva, que siempre estaba haciendo cosas, siempre hacía cosas, siempre estaba nuevos proyectos, siempre productiva, siempre salir adelante, siempre hacérsela fuerte, ni siquiera que era fuerte, hacérsela fuerte, porque yo sí estaba herida por dentro. Entonces, es muy difícil decir, ok, necesito un break, necesito un tiempo para sanar, porque yo estoy enferma. Así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Nuestra salud mental también es real, y siempre se lo repito, es real, porque no la podemos ver, ¿cierto? No la vemos físicamente, pero la sentimos, y es muy real. Entonces algo como, vale, como por ejemplo, hay mucha gente que no entiende esto de la depresión, o te dicen, ¿cómo eres tan joven y tienes todo para salir adelante y todo para tener una buena vida y ser feliz? ¿Y cómo es posible que te pase esto? Y yo les explico que es como un resfriado que uno no quiere tener. Por supuesto que es mucho más fuerte que un resfriado, pero es como un resfriado que uno no quiere tener, pero está en tu cuerpo, pero no eliges tenerlo. ¿Se entiende? Entonces, por supuesto que es algo que uno no quiere, pero está ahí y no hay nada que hacer, solamente sanar y decir, ok, está bien, necesito un break. Y eso está demasiado válido,
sea, completamente válido. Entonces, a mí me costó mucho tomarme en serio este proceso de decir, ok, necesito un descanso, necesito hacer algo para poder sanar. No puedo seguir mi vida como si nada estuviese pasando, ¿se entiende? No puedo hacer eso. No tiene sentido porque nada de lo que quiera hacer va a resultar bien si yo estoy tan mal. Y también el querer desaparecer es todo un tema aparte, porque ya te das por rendido con la vida, te rindes ante la vida. Es por eso que es muy importante la constancia y la conciencia de que, ok, estamos en un tratamiento para salir adelante. No estamos en un tratamiento porque nos queremos rendir, estamos en un tratamiento porque queremos salir adelante. Si lo vemos desde esa perspectiva, igual cambia un poco y es un poco más positivo para nosotros mismos y nosotras mismas, digamos. Entonces, si estamos enfermos, nuestra mente y salud mental necesita ayuda. La verdad es que para mí, les insisto, ha sido muy difícil. Es todo un desafío aceptar esto porque, bueno, como les contaba, yo era una de esas personas que salía adelante, pase lo que pase, pero esto te termina pasando la cuenta. Les cuento que de verdad, o sea, yo sé que muchos y muchos por ahí van a darse cuenta y pues se van a sentir identificados e identificadas en el de querer salir adelante, pase lo que pase, y ser exitosos, ser exitosas, pero esto te termina pasando la cuenta. De verdad te termina pasando la cuenta. Y terminas por explotar y te vas a un hoyo profundo y muy bajo del cual es muy difícil salir. Por lo tanto, es muy importante dejarse acompañar por profesionales, combinado con tu familia o con aquellas personas que te aman, porque yo entiendo que a veces la familia no nos apoya en esto. Yo entiendo que a veces hay personas que simplemente no lo entienden y no nos van a apoyar por más que nos amen, no logran entenderlo. Entonces es muy, muy importante dejarse acompañar por los profesionales, por tu familia, y que sepas que no tienes que pasar por este proceso sola ni solo. ¿Se entiende? Y combinado con todas estas cosas, lo que requiere todo esto, que nosotros también nos demos permiso a nosotros y a nosotras mismas para darnos cuenta que no es necesario estar sola y solo en este proceso, como les dije delante. No es necesario estar sola ni solo. No tienes por qué vivir este proceso de una forma solitaria. A veces es lo mejor, sentimos que es lo mejor para los demás, pero ¿lo mejor para quién? ¿Lo mejor para los demás? ¿Pero para nosotros qué? Para nosotros no es lo mejor. Y los demás lo van a hacer porque nos aman y nos van a acompañar, y es así. Sí. Bueno, en el podcast anterior yo les dije ¿qué harían por una persona que está mal? En este sentido del que estamos hablando. ¿Qué harían por esa persona si la aman? ¿La dejarían sola? No, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que a veces no queremos molestar a los demás y decimos, no, tenemos que ir a terapia y salir adelante solos. Pero no es así. Uno puede ir a terapia, uno puede ir al psiquiatra y dejarse contener igual por la familia en todo este proceso. Si lloras, si tienes crisis, te pueden acompañar tu familia o los seres queridos que tienes. ¿Por qué no? Es súper sano eso, es súper importante. Porque uno está en un momento muy vulnerable y quiero que sepas que es súper válido. Tengas la edad que tengas la madurez que tengas el éxito que tengas, es muy importante dejarse contener, dejarse ser amado también. Y yo sé que es difícil acceder a la ayuda a la salud mental muchas veces, también es un tema muy importante y no es accesible para todos ni para todas. Por eso es sumamente importante visualizar la enfermedad mental como parte de un proceso real. Así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente y no hay que demonizarlo por alguna forma, así se puede decir, o crucificar este proceso. Es real y hay que hacerlo visible y consciente y rearmar todo un sistema para que pueda ser accesible a la mayoría de las personas y ojalá que a todas y a todos. Es como un concepto antiguo el pensar que la enfermedad mental te hace, y disculpa si suena muy fuerte, pero como un loco o alguien que no encaja en esta sociedad. Es algo muy antiguo tener ese tipo de pensamientos. Es ya demasiado poco realista para lo que estamos viviendo hoy en día y la visualización que se tiene acerca de la salud mental hoy en día. Déjame decirte que esto en realidad no es así. Es por esto que el día de hoy estamos hablando de esto, para que sepas que no estás solo, no estás sola. Yo también estoy pasando por esto. Y como repitiendo lo que dije antes, es importante saber que no tenemos que pasar necesariamente por esto solas ni solos. Estar consciente de nuestra salud mental y enfrentar nuestros demonios, si se le puede decir de alguna forma, nos hace fuertes, nos hace luchadores y luchadoras. Y es por eso que es tan importante hacer visible todo esto.
Y por favor, sé que a veces sentimos que no hay salida, que no hay nada, no hay nadie, ni ningún tratamiento que va a poder ayudarnos es posible. A veces no vemos salida y vemos todo negro, todo negro, todo negro. Todo oscuro, todo como si fuese otro mundo y que nadie logra entendernos. Pero poco a poquito, a medida que creas en el proceso, es muy importante que creas en el proceso y comiences a creer en ti poco a poco, todo irá cambiando. Pero para esto requiere saber que debemos ser fuertes. Hay que ser fuerte, hay que aceptarnos y amarnos. Porque no es fácil aceptar todo el proceso y comenzar un proceso como este. Pero yo sé que ustedes pueden. No somos más débiles, no somos inútiles por tener que recibir ayuda de medicamentos y o terapia. Nos hace humanos, nos hace vulnerables, porque estamos llenos de emociones y somos intensos y sentimos las cosas profundamente. Y eso está bien. Está bien. Y quiero que sepan que por si nadie te lo ha dicho, estoy orgullosa de ti. Eres una luchadora, un luchador. Estamos en este proceso juntos. Y quiero que sepas que sí se puede. Porque yo estoy aquí. Cuando pensé que no iba a estar aquí, ya para poder tener voz. Y estoy aquí, todavía estoy aquí, por lo más difícil que ha sido. Y no estás sola, no estás solo. Bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Y realmente me gustaría mucho saber cómo lo han tenido que vivir ustedes, porque yo sé que no todos lo vivimos de la misma forma. Gracias a Dios mi familia me ha acompañado, me ha ayudado, gracias a la vida, al universo, como ustedes prefieran decirle, me han acompañado, pero yo sé que las realidades no son las mismas siempre. Entonces me gustaría saber cómo ustedes lo han tenido que vivir también. Es súper importante eso. Y espero escucharnos en otro capítulo. Pueden seguirme en redes sociales si gustan. Es amandis.pzrro. Y realmente espero poder escuchar y leer sus respuestas de temas de los cuales les gustaría hablar. Y escuchar, por supuesto. Y muchos besitos, mucho cariño para ustedes y muchos abracitos. ¡Chao!